Listo, muy bien. Tenemos entonces en este apartado del curso lo que sería la articulación entre demanda y deseo. He decidido empezar con esta figura que pertenece al texto sobre el goce de Néstor Brownstein. Me parece una figura muy didáctica para empezar a comprender estos asuntos. En esta figura, Brownstein nos relata los circuitos de la demanda, de los pedidos, de los continuos movimientos que hace un sujeto en búsqueda de, ¿sí? Y ustedes pueden ver que alrededor de esos circuitos él va ubicando el objeto A u objeto del deseo, en otro lugar lo llama así Lacan, y en ese espacio vacío que conforman todas esas vueltas va a colocar a la cosa en mayúscula, la famosa cosa en mayúscula. Si ustedes se ponen a ver, ambas cosas las está ubicando en espacios vacíos, en ausencias, y de entrada esto nos quiere decir entonces que no tiene que ver con una materialidad, con un sólido, sino que tiene que ver efectivamente con objetos perdidos desde siempre. Miremoslo en el caso de la cosa en mayúscula. Uno muchas veces no se encuentra que Lacan defina de manera directa un concepto, sino que de muchas maneras es dándonos definiciones de eso. Y por ejemplo en el seminario 7, donde Lacan va a estar explorando el asunto de la sublimación, la colección de botellas, cerillas, él nos empieza a dar una serie de definiciones de la cosa de manera indirecta, cuando dice que en estos procesos sublimatorios o de coleccionistas, lo que se hace es tratar de elevar el estatuto de un objeto al lugar de la cosa en mayúscula. Es decir, darle un lugar mucho más importante, como un objeto que los trasciende a todos. Y en ese mismo seminario, para que ustedes lo comprueben, relatando el asunto de Moisés hablándole a la zarza ardiente, va a decir, lo que Moisés encuentra en la zarza es la cosa en mayúscula, algo así nos dice Lacan. Y con eso nos está diciendo que la cosa es un objeto que promete cierta completud, estar colmado para el sujeto, un objeto definitivo que de alguna manera acabaría todas sus búsquedas. Eso es la cosa. Uno podría decir, bueno, Freud alcanzó a ver algo de eso cuando él conceptualiza el asunto de la satisfacción, de la vivencia de satisfacción primera, luego viene la segunda. Pero en Lacan esos asuntos ya no tienen que ver con la diferencia, digamos, cuantitativa de esas huellas o cualitativas, sino que tiene que ver con otros asuntos del lenguaje. ¿Por qué el señor Brownstein estaría poniendo a la cosa en el lugar de una ausencia, de algo, digamos, perdido desde siempre? Tratemos de ver con Lacan y con otros autores ese asunto. Mire, uno puede orientarse con una de las frases que Lacan suelta en el seminario 9, que es la siguiente, abro comillas, eso es la clase 22 del seminario 9, ahí lo pueden encontrar. Y esta sería la versión de Rodríguez Ponte. Para que la demanda, abro comillas, para que la demanda sea demanda, a saber, que ella se repita como significante, es preciso que sea decepcionada, ¿sí? Y obviamente uno se pregunta, ¿cómo así que la demanda para que se repita tiene que ser decepcionada? ¿Decepcionada de qué? Decepcionada de no recibir precisamente eso, la cosa. Y uno se va a preguntar, bueno, ¿y cómo funciona ese asunto? Podríamos ir a rastrearlo entonces en un texto como es el texto de Alfredo Eilestein, El grafo del deseo. Es un texto que recomiendo muchísimo, es muy bello y le pueden sacar jugo toda la vida tranquilamente. En ese texto él nos va a decir que el objeto que se pierde desde el inicio es el objeto particular de la especie. El objeto particular de la especie. Es decir, se pierde como objeto instintivo. ¿Cómo así? En este caso del hombre, ese objeto particular tiene que ver con la leche obviamente materna, que es la que, digamos, trata de saciar esos primeros indicios de tensión de necesidad,
de tensión biológica. Pero hay un problema con ese objeto y es que al niño no le cae de un árbol ese objeto. No llueve y le cae a la boca y él, digamos, termina por satisfacer la necesidad. Ese objeto es traído por un otro. Y no un otro cualquiera, un otro en mayúscula, lo va a poner Lacan por muchos motivos. Es un lugar donde tarde o temprano se ubica como si fuera la fuente de todo el lenguaje, entonces por eso de alguna manera lo ponemos en mayúscula, como omnipotente. El niño lo vivencia como la fuente de todo el lenguaje y además es un lugar que lo priva o no de ese objeto de, digamos, de satisfacción de la leche. Entonces digamos que ese otro que le trae el objeto particular no es un otro cualquiera porque habla, produce sentidos, significados, afectos. Y entonces el niño tarde o temprano entiende que ese objeto no le llega porque sí, porque la madre entrega porque sí. Que hay unos motivos explícitos, implícitos, que la leche no llega en cualquier momento, que llega en unos momentos específicos y no en otros, que no llega siempre de la misma manera ni con las mismas palabras, que a veces le llega con el nombre propio y ese nombre estará asociado a otras cosas. Entonces digamos que tarde o temprano ese objeto que en un inicio solo remitía a sí mismo, o esa experiencia de satisfacción, solo hacía uno con una experiencia de satisfacción, tarde o temprano va a remitir a un otro y ese otro va a remitir al ideal, va a remitir al nombre, va a remitir a una función phi o a ser el objeto que colma para ese otro, etcétera, etcétera. Entonces digamos que lo que ustedes pueden ver que lo que en un principio, digamos, funcionaba, digámoslo así, como uno, algo totalmente aislado, va a comenzar a funcionar, digamos, asociado, relacionado a otros elementos, digámoslo tal como le sucede a las palabras de un diccionario. ¿Qué quiero decir como las palabras de un diccionario? Es decir, lo que en un inicio era un objeto de alguna manera instintivo, se transforma en un objeto significante. ¿Y por qué en un objeto significante? Porque va a estar asociado entonces X a Y a Z. Y bueno, le sucede lo mismo a cualquier palabra. Si ustedes van a definir la palabra árbol, vamos así despacio para cualquier persona no relacionada al psicoanálisis, si ustedes abren un diccionario y definen la palabra árbol, van a necesitar otras palabras para definir la palabra árbol. Lo mismo con la palabra mueble o cualquier otra. En esa medida, cada palabra al estar asociada pierde cierta omnipotencia porque no se define a sí misma. Necesita de otras para definirse. Y lo mismo le va a suceder al sujeto, al otro o a todo objeto. A partir, digamos, de este estado de cosas, todos los objetos para el ser humano van a ser objetos significantes. Por más que se palpen y digas que es súper biológico, para todo mundo no va a significar lo mismo, ni va a remitir lo mismo una amputación de brazo. Para cada sujeto le va a asociar cosas diferentes. Y por eso mismo hay que escucharlos. La lluvia, las bebidas, la comida, el sexo. Todo va a estar asociado. Todo va a tener la estructura de cadenas significantes que hay que ir a rastrear cuando nosotros escuchamos a nuestros consultantes. Ustedes vayan y compruébenlo. Vayan y escúchenlos. Y pregúntenle a todos por una misma experiencia a ver si les contestan lo mismo y a ver si van a asociar a lo mismo. Respecto a ya lo que es el objeto del deseo, que hemos estado como abordando un poco este fracaso de la demanda, pero ¿qué pasa con el deseo? En ese mismo seminario, en la clase, en ese mismo seminario, ahorita no tengo la clase, digamos Lacan nos va a soltar una frase que es la siguiente, abro comillas.
El objeto mismo como tal, en tanto que objeto del deseo, es el efecto de la imposibilidad del otro de responder a la demanda. El objeto mismo del deseo es un objeto, es un efecto de la imposibilidad del otro de responder a la demanda. Ustedes ya lo vieron. Y bueno, ahorita lo van a ver. Si ese circuito se repite una y otra vez fracasando, pues precisamente el objeto del deseo es ese agujero que se forma fruto de todas las repeticiones. Y no es al contrario, no es como si el objeto del deseo fuera un sólido o fuera el deseo más auténtico o el único o con el que venimos y ya, y va a ser para toda la vida. No, ese objeto del deseo va a cambiar con el tiempo y no siempre vamos a desear lo mismo, ni de la misma manera. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un devenir de la demanda, con articulaciones diferentes de pedidos y demanda que también van a alterar lo que es el asunto del deseo. Pero eso lo vamos a ver enseguida ya con las figuras topológicas para que nos quede un poco más